Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Sean bienvenidos a este tiempo que Dios permite que podamos nosotros compartir la palabra con ustedes y que pueda alimentarse por medio de la palabra. Hoy, pues, para empezar, quiero agradecerle a Dios por la oportunidad que nos da siempre de poder estar acá presentes, y usted en el lugar donde se encuentra, siempre darle gracias a Dios por la vida y la alegría que siempre provee Él. Vamos a orar dándole gracias a nuestro Dios. Padre, te damos gracias en esta noche porque tú has sido un Dios bueno, un Dios maravilloso, Señor. Gracias por tu misericordia que tú derramas día a día. Estamos agradecidos infinitamente, Señor, con tu presencia en nuestra casa, en nuestro hogar, por resguardar nuestro hogar, nuestra familia, Señor, y también a cada uno de mis hermanos, Padre Santo. Te damos gracias, Papito lindo. Pedimos que esta palabra pueda caer en una tierra fértil, Señor, donde pueda reproducirse y dar fruto, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén. Esta noche, pues, quiero invitarle a que usted, pues, pueda abrir su Biblia y buscar una palabra que Dios ha puesto en mi corazón, y va a ser Emmanuel, Dios con nosotros. En un tiempo tan difícil y tal vez un tiempo de angustia, de miedo con lo que se está viviendo, sabemos que Dios está con nosotros. Dios va a respaldar, va a estar dándole victoria en todo lo que usted haga. Y estamos agradecidos con nuestro Dios porque ha sido bueno. Y voy a contarle una historia breve de los hombres que fueron buenos y creyeron en que Dios estaba con ellos, que eran los dos valientes guerreros de la Biblia. Sé que hay muchos que están en la Biblia, usted podrá verlos, pero yo voy a explicar sobre dos que sabían que Dios estaba con ellos, y uno de ellos es Sansón. Sansón, usted sabe que él fue uno de los hombres fuertes que Dios le dio la fuerza y estaba destinado a liberar a un pueblo, pero sabemos que perdió la batalla. Pero en una de las ocasiones, mientras él estaba creyendo que Dios vivía y estaba con él, siempre ganó todas las batallas, no perdió ni una. Y siempre que se enfrentaba con los filisteos salía vencedor, porque Dios estaba con él. Y sabemos que Dios siempre va a estar con nosotros. Usted lo va a ver más adelante. Luego Sansón encontró la quijada de un burro recién matado. La levantó y la usó para matar a 1000 filisteos. Este era un ataque que venía en contra de Sansón. Pero mire que con una quijada de un asno mató a 1000 filisteos. Creemos nosotros a veces de que un hombre o un ser humano puede tener esa fuerza para poder matar 100 hombres o 1000 hombres, como dice acá. Si con uno nosotros ya no podríamos, o con dos fuera así, con dos no podríamos. Pero esa fuerza solo puede venir de Dios, y sabemos de que Dios va a estar siempre con nosotros en cualquier dificultad. También vamos a ver la historia, una breve historia de David, donde David sabemos que no perdió ni una batalla. David siempre fue un guerrero, un hombre valiente, un hombre que siempre luchó por el pueblo de Israel, siendo él ungido desde pequeño. Pero sabía él y entendía de que Dios estaba con él. Cuando derrota a Goliat, imagínese la edad que él tenía, era pequeño y derrota a un gigante guerrero, como lo dice en las escrituras, pero ahí deja libre a su pueblo. También en todas las otras batallas, como dice acá, Dios nunca permitió que perdiera una batalla con sus enemigos, porque siempre que Dios siempre que David sabía que Dios estaba con él, Dios siempre ponía todo en las manos de Dios. Dios era el que le daba la victoria en cada uno de sus peleas.
Algunos de ellos eran los filisteos, los amalecitas, los amonitas y sirios, eran los enemigos del pueblo de Israel. Pero era David el que iba a liberar y iba a vencer a ellos. Pero lo que a mí más me pone a pensar es de que David, siempre que se iba a enfrentar contra uno de sus enemigos, siempre lo consultaba con Dios. Y esto siempre marca mi vida, porque sabemos que en los problemas, en las dificultades, en lo que esté pasando, en el momento que usted esté viviendo, Dios está con usted. Y vas a ver de que cuando Dios derrotó a los filisteos, le preguntó a Dios y Dios le respondió. Cuando le hace la pregunta, dice, entonces David le preguntó a Dios, ¿debo salir a pelear contra los filisteos? Y Dios le responde. David le dice, ¿los entregarás en mis manos? El Señor le contestó, sí, adelante, te los entregaré. Dice esta versión, la Nueva Traducción Viviente. Pero, ¿quién era el que puso la victoria, o quién fue el que entregó a sus enemigos en las manos de David? Era Dios. Por eso es Dios con nosotros. Y Dios salía siempre delante de él. En esta otra pelea, en el versículo 15, dice que cuando él se iba a enfrentar con ellos, le vuelve a preguntar, vuelve a hacer esta pregunta, y dice, respondiéndole Dios a David, y cuando oigas el sonido de marcha en las copas de las balsameras, entonces saldrás a la batalla, porque Dios ya habrá salido delante de ti para herir al ejército de los filisteos. Si vemos, siempre era Dios el que iba delante de la batalla de David. Sabemos que David siempre pone en las manos de Dios, o le pregunta a Dios por cada batalla que él va a salir. Pero Dios responde y le dice que siempre va a estar con él y va a salir delante de él. En esto es por eso que en el nuevo pacto se cumplirá la promesa de el profeta Isaías. El profeta Isaías es el que da una profecía muchos años atrás en el antiguo pacto, y él da la profecía de que va a ser nacido. Es por eso que en el nuevo pacto se cumplirá la profecía del profeta Isaías, donde dice, muy bien, el Señor mismo les dará una señal, y miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Este pasaje que nosotros vemos, sabemos y podemos entender que Dios está con nosotros. Sabe que nosotros podemos a veces fallar, podemos pecar, porque así lo dice su palabra, que no todos somos justos, somos justificados por medio de la fe en Jesucristo. Pero entendamos esto, Dios está con nosotros, Él va a estar al cuidado de nosotros y va a guardarnos de todo peligro y de todo mal. Miren, dice, aquí ya se cumple en el nuevo pacto, cuando está en Mateo 1, 22 y 23, dice, miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Esta palabra se cumple en el nuevo pacto cuando nosotros podemos entender por medio de su palabra que nosotros fuimos predestinados, fuimos creados, fuimos destinados para un propósito en este tiempo, y sabemos de que Dios va a tener el cuidado de todo lo que nosotros hagamos y va a responder, va a ir adelante de toda batalla, va a cuidarnos, va a librarnos de todo peligro. Y aquí veremos en el versículo de Mateo 28, 19, capítulo 28 y versículo 19, dice, id pues y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que
os he mandado y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros tenemos que creer esta palabra, hermano, que Dios está con nosotros hasta el fin del mundo, sabiendo que Dios va a tener el cuidado de cada uno de nosotros. Pero para esto nosotros debemos siempre de tener como instrucción la Biblia, porque la Biblia siempre es el manual de vida del ser humano, para entender de que Dios está al cuidado de sus hijos. Y en esto vamos a entender que el ser humano empieza a vivir esa relación de Dios y está con nosotros cuando cree en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y confiesa que Jesús es su Señor y su Salvador. Esto está escrito en Romanos 10:9, que dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Creemos nosotros que Jesús vino a morir a la cruz del Calvario con nosotros? Claro que lo creemos, si Dios dio a su Hijo para tener nosotros la vida eterna. Y en el versículo 20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta. Y esto está en Apocalipsis 3:20. Hay otra palabra que dice que Dios está con nosotros. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta palabra tiene que remarcar nuestro corazón, tiene que tratar el ser humano de poder entender de que si nosotros confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros ya tenemos el cuidado de Dios. Dios está al cuidado de nosotros. Él va a tener por el cuidado y la protección que Dios va a tener para sus hijos. El ser humano tiene que entender esto, que para poder nosotros saber de que Dios está con nosotros, tenemos que reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. Y dice que, y confiesa que Jesús es Señor y Salvador. Este pasaje está en Romanos, en la carta a los Romanos 10:9, que dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Sabemos que si nosotros confesamos y podemos decirle a Dios, reconociendo a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, vamos a tener salvación, vamos a tener protección de Él. Esto está también remarcado de Dios con nosotros en el pasaje de Apocalipsis 3:20, que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, ahí vemos que Dios va a estar al cuidado de nosotros. Sabe que cuando nosotros nos vamos o en la casa tenemos a alguien que está enfermo o necesita de un médico o que necesita que un doctor pueda ver y mandamos a llamar al doctor y el doctor pues ya estando en nuestra casa, él ya está al cuidado del que está enfermo, tenemos nosotros tranquilidad, tenemos paz, nosotros ahí ya estamos relajados porque sabemos que el doctor está al cuidado. Así es Dios con nosotros. Dios, aunque estemos pasando una enfermedad, estemos pasando un problema, Dios está con nosotros. Dios va a sacarlo de ese problema. Dios le va a dar la victoria de ese problema. Y sabe que cuando creemos que Dios está con nosotros, no hay problema, dificultad, enfermedad, pobreza, cadenas y ataduras que prevalezcan, porque siempre saldremos victoriosos en Jesús, porque Él venció la muerte y está sentado a la diestra del Padre, lo cual creemos por su palabra, sabiendo que la fe del cristiano también va a ser probada. El cristiano no todo es una vida light, una vida sin problemas, sin tener dificultades, sin tener debilidades. No, la vida del cristiano siempre va a ser probada. ¿Y va a ser probada qué? La fe.
la fe, porque sabemos que por fe vivimos. Entonces, y aquí viene una palabra también que quiero que quede fortalecida en el corazón, donde usted pueda guardarla, y que dice, y que está en Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Saben que a veces, sabemos nosotros que a veces hay dificultades, a veces sentimos ahogarnos en un problema, sentimos ahogarnos en un vaso de agua, pero Dios está con nosotros. Dios tiene el cuidado de cada uno. Dios va a darle la protección que usted necesita. Dios es escudo alrededor nuestro, dice su palabra. Y cuando pases por el fuego, hay a veces problemas que sentimos que nos queman, que ya no tenemos nosotros cómo aliviar ese dolor, ese ardor que puede causar el fuego. Pero aquí dice de que cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. A veces estamos con una opresión de deuda en este tiempo, una opresión de pensamientos que nos atacan, que nos dicen, esto no vas a poder salir de esto, ya no tenés para comer, ya no tenés para darle a tus hijos, ¿qué vas a hacer? Pero este es solo un ataque del diablo. Aquí su palabra la dejó escrita Dios para darnos fuerza, para darnos aliento, para darnos vida, para que nosotros no estemos apresionados, tristes por lo que está pasando en esta situación difícil. Sabemos que Dios está con nosotros. También este pasaje viene a mi mente cuando Pedro es probado. Usted sabrá la historia, sabrá cuando Pedro viene y está en la balsa y está una tormenta, hay viento y todo, y ellos asustados pues ven que Jesús viene caminando sobre el agua, y Pedro le dice al Señor que si era él, que le pudiera caminar él sobre el agua. Y eso lo vemos cuando Dios le dice que se acerque a él, ¿va? Entonces dice, sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Esto remarca también siempre algo en mi corazón. Pedro estaba en una prueba, Pedro estaba con miedo por lo que estaba pasando, pero si él cuando se enfoca en Jesucristo, que está por delante de él o lo pone delante de él, él camina sobre las aguas, él empieza a hundirse hasta cuando empieza a ver que el viento, que la tormenta, que todo eso, él empieza a hundirse, pero de lo contrario, él no está caminando sobre las aguas, algo que solo Dios lo puede hacer. También tengo otro pasaje donde viene y dice que regresando a Pedro, dice, pero cuando vio el fuerte viento y las olas se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. Esto es cuando nosotros vemos de que Pedro, asustado, pensando saber qué, de tanto miedo, dice que el viento lo aterrorizó, las olas y el viento lo aterrorizó. Entonces, esto no pase con nosotros, hermano. Siempre pongamos siempre a Dios, a Jesucristo, delante de nosotros y todo va a salir bien. Todo, la Biblia dice en su palabra que todo ayuda para bien. Este problema, eso que esté pasando, va a traer mejores cosas, mejores resultados. Esto que se está viviendo en el país va a ser para mejorar nuestras vidas. Sabemos que Dios tiene el cuidado de nosotros. Otros que fueron probados también fueron los amigos de Daniel. Y usted sabrá que fue Sadrach, Mesach y Abednego. Pero ellos también fueron probada su fe. Cuando ellos vienen y por no inclinarse y por no estar postrados ante un rey, los ponen o los meten al horno de fuego. ¿Sabe que en el horno de fuego fue calentado 7 veces más de lo normal? Y ellos, al no acatar las órdenes del rey,
los ponen en el horno de fuego. Pero lo más impresionante de esto es de que el mismo rey se da cuenta de que hay alguien más con ellos. Y lo vamos a ver en el libro de Daniel 3:25. Dice, miren, dice, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego, sin sufrir daño, y el cuarto hombre se parece a un Dios. Eso es Dios con nosotros, hermanos. Dios está en medio de nosotros. Dios está con usted en medio de la prueba. Dios está con usted en el problema, en la enfermedad. Dios le va a dar la victoria. Y hay otro pasaje para terminar que está en Pablo. Y Dios pone que Pablo advirtió con esta palabra. Y dice, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Dígame, aquí hay una palabra absoluta que dice ¿quién? ¿Quién va a estar en contra de nosotros? Nadie, ni el diablo, que el Señor lo reprenda, puede estar apresionándonos y dándonos a nosotros dardos, tirando dardos encendidos, pero es Dios el que va a tener el cuidado de nosotros. Dios va a estar protegiéndonos, Dios va a estar guardándonos de todo peligro. Y terminando, que primero Dios quede esta palabra en su corazón, que está y que dice Emmanuel, Dios con nosotros, que no se le olvide que Dios va a respaldar todo lo que usted hace, que Dios lo va a sacar de las circunstancias en las que usted se encuentre, y que Dios va a tener siempre el cuidado y darle la protección que usted necesita. Yo le quiero hacer la invitación a usted que me está viendo, y si no ha reconocido a Jesucristo como su Señor y su Salvador, que pueda repetir esta oración conmigo, dándole gracias a Dios, y que usted pueda ser inscrito en el libro de la vida. Y si puede repetir conmigo, diga, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, sé que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados, hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador, y entra a mi vida y sé tú, Señor, el protector de todo mi ser. Guárdame del peligro, guárdame de todo mal, Señor, y guíame en tu palabra para hacer las buenas obras que tú quieres. Le damos gracias a Dios por este tiempo. Espero que pueda tener usted alimento para esta noche, pueda guardar en su corazón que Dios está con usted, que Dios está con nosotros y va a cuidarnos. Le damos siempre la invitación a nuestros servicios en línea, los días miércoles, los días viernes, miércoles y viernes a las 7:30 y domingo a las 10 de la mañana. Pasen feliz noche. Amén.